Hola, somos Arde, un colectivo de mujeres dedicado a pensar y crear archivos. Y te damos la bienvenida a Sesiones Arde, una serie de encuentros que convoca a creadoras e investigadores a compartir sus saberes. Capítulo Antes del Olvido. Hace un tiempo nos enteramos de que Antes del Olvido, el colectivo que durante el estallido social en Chile registró la protesta ciudadana mediante fotogrametría, había cerrado su sitio web donde resguardaban todo el material creado. La razón era simple: mantener archivos digitales en el tiempo es difícil, frágil y muchas veces insostenible. Ese cierre nos hizo preguntarnos: ¿qué pasa con los archivos ciudadanos cuando las plataformas desaparecen? ¿Cómo se conserva una memoria creada desde la urgencia? Así surgió la invitación a pensar la fotogrametría no solo como técnica, sino como una práctica que tensiona la relación entre memoria, pérdida y archivo. Lo que comenzó como un taller técnico se convirtió en un ejercicio de memoria en vivo, un reencuentro de integrantes del colectivo Antes del Olvido 5 años después, para revisar imágenes y experiencias de un momento histórico que hoy empieza a ser simplificado. Ese encuentro se llamó Contra la Nostalgia y se realizó en agosto de 2025 en el espacio Sagrada Mercancía en Santiago. Allí exploramos cómo recordar en un presente obsesionado con conservarlo todo, pero que borra los conflictos que nos constituyen. Como su nombre lo anuncia, Antes del Olvido es un gesto. Actuar antes de que un discurso dominante borre la complejidad de un proceso colectivo. Este video registra extractos de ese taller. Hola, mi nombre es Cristóbal Sea, soy parte de Antes del Olvido, que fue un colectivo, creo que ahora es una amistad. Mi nombre es Vania y fui parte del colectivo Antes del Olvido. Mi nombre es Saray León, yo soy artista visual. Conformamos un colectivo para trabajar durante el estallido social en Chile, el año 2019, haciendo talleres de fotogrametría para tener un registro lo más amplio posible de los efectos del estallido en monumentos, calles, etc. La fotogrametría es una técnica simple en la que uno rodea un objeto con fotografías y después las mete en un software y el software las une y crea la figura en 3D. Y de ahí hicimos un archivo que ahora existe en Sketchfab, también lo tenemos guardado con un archivo más amplio. En esta instancia en particular nos invitaron a participar aquí en Sagrada Mercancía con el proyecto Arde sobre articular la memoria de todo el proyecto que hicimos, revisarlo, volver a abrir todo el documento y un poco como echar a volar un poco ese ejercicio de tenemos este archivo, cómo conectamos esto con la memoria. Antes del Olvido revival. Partamos la típica, ¿por qué vinieron? Que muchas veces me toca hacer clases de tecnología en el colegio, trabajo como profe, soy profe también. Entonces me parece que podría quizás implementar esto en algunas actividades o de alguna manera así como meter un contenido más actual o algo así. Un poco como de pronto tengo mucho tiempo libre, me dedico a lo audiovisual. Hola. Creo que Antes del Olvido es como que documenta esa rabia contenida y me parece interesante venir a aprender como, no sé si aprender, pero acercarme más al proyecto. Claro, el momento del estallido era un momento en donde yo creo que por primera vez que yo tenga recuerdo todo pasaba al mismo tiempo. Como que había una especie de simultaneidad que no había visto, que está muy ejemplificado en todo lo que pasó con el monumento de Baquedano, ¿no? Que era como que no, en el fondo se convirtió en un monumento inestable, que no sé si hay algo menos monumental que eso. Y tenía ahí esta idea como un monumento que al mismo tiempo es, o sea, eso de que internet sea archivo y medio de comunicación era súper claro ahí. Sí. Porque era una especie de diálogo. Fue pocas horas después de que no sé si se acuerdan que una mañana amaneció pintado blanco y verde, porque amaneció como pro carabinero, entonces era como que tenía ahí ese diálogo, era como que el monumento fuese una encarnación de una incapacidad de representar una conversación social.
Y en ese sentido, como que yo pienso que el significado al final público de ese monumento no está en la osamenta, como en la forma, sino que está en la caparazón, que es lo que se intervenía todos los días. O sea, ahí estaba como el pulso ciudadano y represor también como reflejado, pero todo eso finalmente igual es un cascarón, es una cuestión súper endeble que se tapa nomás, y que bueno, queda ahí nomás, pero no, como que el monumento finalmente está en lo de afuera. Claro, no sé tú como en la forma, sino como en la superficie. La superficie. Y la fotogrametría trabaja con las formas, pero con la superficie después, porque primero se hace con fotos, el software como que esculpe una forma, pero luego proyecta lo que está arriba. Y eso es lo que finalmente te hace como ese principio más vívido de realidad de lo que está capturado. Esta foto no sé si la pusimos por hueveo o qué sé yo, pero esto como que ilustra algunos problemas o ideas que salieron de pensar este tema de la fotogrametría, y acá espero que se pueda entender un poco más cómo funciona, ¿no? Pero cuando hacen, por ejemplo, no sé si han hecho ese tema de gente o han visto como que hacen escultura 3D de una persona, que generalmente es una pieza llena de cámaras. Lo hacen también con gente que actúa cuando quieren capturarle, qué sé yo. El principio en que se basa es que si tú tienes, igual que el ojo, no sé, tenemos dos ojos para estimar distancia, ¿no? Porque un ojo ve algo un poco distinto del otro, y si tú comparas las dos visiones, en esa diferencia puedes matemáticamente sacar una relación de distancia por trigonometría. Entonces, fotogrametría es, tú recorres un objeto y de esas diferencias entre imágenes, en el fondo del movimiento, sacas volumen, extraes espacio. Cuando uno ve eso lo encuentra súper cuático, es súper caro porque son caleta cámaras, pero en el fondo el problema de esto, o sea, lo que hacen eso es que la persona no va a poder mantener esa fascinante pose por 10 minutos. Entonces lo que hacen es que en vez de moverse, reemplaza un movimiento por todas las posiciones en las cuales una cámara hubiese podido estar. Es simplemente eso, se ve súper cuático, pero es solo eso. Entonces empezamos a jugar en los talleres en como tratar de sacar esto del tema individual, y había un ejercicio que le decíamos como la fotogrametría coral o la selfie colectiva o qué sé yo, pero que era como tratar de entender en el fondo cuál era el potencial como performático de lo que estaba sucediendo con la fotogrametría como técnica. Entonces esto era la salida de un taller del Mavi y era para enseñar fotogrametría, era bueno, vamos a hacer como estas cámaras, pero vamos a hacerlo humanamente, ya que como que todo el mundo tiene celular que saca fotos, y nos poníamos en posición, digamos, y después todas las personas sacaban la foto al mismo tiempo y le mandaban muy artesanal un mail a fotos antes del olvido, o sea, fotos@antes del olvido. Y eso era el resultado de este evento. Igual era una muy bonita manera de pensar cómo funciona la fotografía, en el fondo entender de que hay una imagen que puedes hacer entre estas personas. Como era una manera de, en el fondo, que cualquier persona que tomaba el taller aprendía y podía dar el taller eventualmente. Y eso era súper bueno, porque en el fondo se viralizaba muy fácil el conocimiento y las personas podían como alimentar una base de datos de todas las fotos y modelos que íbamos haciendo desde donde estuvieran. Entonces, ¿qué era? Era una plataforma co-creativa, lo de los talleres. El cuento corto era que no sabíamos cuánto iba a durar el estallido, en el fondo en cuánto tiempo iba a ser reprimido. Entonces, la única forma, me acuerdo que no sé, o sea, había harta gente que trabajaba con fotogrametría antes, pero pretender hacer de la fotogrametría un ejercicio individual simplemente no era práctico. Entonces la única forma de tener el mejor registro posible era compartir cómo se hace. Y otra de las salidas fue lo de la página web. En el fondo un mapa geolocalizado donde linkeaba a los modelos. Claro, y hay como una iconografía, ¿cómo se llama cuando tenés como monitos de... Bueno, como que hay basurero, está el perro aquel, ahí hay edificios, que son como
fachadas. Ajá. Ah, ¿verdad? Tenían como una nomenclatura. Sí, como claro, de- una simbología. Eso, la simbología. Sí. Este fue después, originalmente había una escultura de un perro matapacos, no sé si la recuerdan, en metal, que terminó en esto. Bueno, a esto es lo que voy igual con el tema de como el desafío ahora es cómo hilas las historias, ¿no? Pero pasó eso, a partir de eso hicieron este perro matapacos de vegetal. ¿Era la misma estructura? Sí, ¿O no? era sí, se la llevaban. Y amaneció como cuando... Hecha bolsa, como Claro, tortura, sí, o sea, no sé, pues, o sea, Era todo el rato como un debate, no sé, como que juntar esta weá igual tiene potencial poético, porque la frase de tortura medieval, hay una tortura inglesa medieval que se llama drawn and quartered, que era un castigo que era como que usted está sentenciado a que lo vamos a llevar de una carreta, lo vamos a arrastrar por la ciudad hasta que se desoye. Entonces tú cachai una camioneta llevándose un perro de metal, da lo mismo si es de metal o no, y en el fondo lo que está diciendo es eso. Sí. Y después salió esto, que también simbólicamente el perro vegano, pero era una especie de corona, no sabéis si es como una corona funeraria, una muerte que no fue, como que hay hartas conexiones, ¿no? Que... Como que todo lo... Respecto a los adjetivos, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel. Salieron hartas fotogrametrías que nos llegaban incluso de otras partes. Esta es de Valparaíso. Creo que es la reina Isabel de Castilla. Pero algunas veces no salían tan bien. Claro, porque había también como, o sea, en ese momento el sentido yo creo de urgencia era tal que estaba la posibilidad de tomar los talleres o de hacer como, teníamos un tutorial también como en línea para poder ver cómo hacer la fotogrametría, y si no la gente podía subir como los carpetas con fotos. Sí. Y había otra persona encargándose como de hacer la gestión del 3D. O sea, como que la gente mandaba cosas que al final eso, lo que dices tú, como una pulsión de quiero documentar esto, porque siento que va a dejar de existir mañana, o a lo mejor hoy en la noche. Sí. Y lo que se ve mejor, como mejor calidad, son esos afiches, porque claro, es lo único que estaba quieto. Y el resto es como ruido, como... Una basurita. Sí. Y que, bueno, eventualmente vamos a irnos a eso, pero el tema hermenéutico es que también como que las tecnologías tienen capacidades interpretativas, entonces el tema era hacer las fotos, porque no sabéis qué tecnología va a interpretar esa foto a futuro. Como que fotogrametría era un poco, parecía ser el fin, pero el fin nunca fue hacer fotogrametría. La fotogrametría está basada en que tú tienes, es como súper mecánico, en cierto sentido. Tú tienes 3 fotos, hay X diferencia entre los mismos rasgos entre una foto y otra, se mide. Y eso significa que el punto está ahí. Y el resultado como imagen que tienes es una imagen que es como esta, es sólida. Tiene errores, pero es sólida, no concibe la existencia de algo que sea... Una transparencia, no sé. Claro, una nube, una cosa así. Y el Gaussian splatting, va a ser como un resumen medio grosero de cómo es. Tiene ciertas similitudes, tiene el tema de reconocer diferencias entre fotos, o sea, similitudes entre fotos, pero la diferencia es que ocupa una cosa que se llama armónicos esféricos. La misma técnica matemática, que son los armónicos orbitales, se ocupa para definir, en el fondo, luces. Claro, eso refracta tanto la... Y como que si te fijas un poquito, claro, son puros destellos. Y más o menos define, ya este destello de luz estaba posiblemente entre estas áreas. Son puros esferas. Y por eso puede definir mejor algunas cosas. Funciona súper bien como fotografía, pero por ejemplo, imprimir esto, olvídalo. Pero súper nuboso también. Vuelvo a la idea como de la inmediatez, era como de esto hay que registrarlo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ahora mismo se va a perder. Sí. Porque era como la definición del propósito. Esto es algo que hacerlo antes que se olvide. Sí,
Después también era una película venezolana romántica. No Ah, la sí. había visto esta película. En ese sentido que es mucho más rico lo que viene después, como hacer el ejercicio de memoria, esta misma conversación. No sé, como que el paso a paso es la excusa como para articular como esa memoria. El proyecto está en una especie de pausa o limbo porque el contexto cambió, pero quedó amistad y quedaron reflexiones como las que hicimos en este taller. Y bueno, 5 años después ahora estamos pensando en el futuro, ya como amistad, digamos. Cómo trabajamos desde este archivo, cómo hacemos memoria de ese archivo. Creo que en un aspecto más, o con una intención más poética que archivística, establecer vinculaciones, trabajando sobre abrir algunos de esos momentos y ver qué es lo que contenía. Siempre fue un colectivo que funcionó más sobre la base de ver de qué se trataba lo que estábamos capturando, por ser un momento históricamente muy excesivo. Y que el tiempo nos iba a permitir entender mejor de qué se trataba esa historia. Ha sido súper bonito volver, como conectar con ese ejercicio de memoria de como quien toma una caja y de recuerdos, la abre y empieza a contar, a relatar lo que ha pasado ahí. Como este recuerdo viene de aquí, esto tenía que ver con esto de acá, no me acuerdo muy bien qué estaba pasando. Y hacer esa lectura en colectivo ha sido súper bonito porque también abrimos documentos que igual no veíamos hace años. Entonces como volver a mirar todo eso y releerlo desde el presente, yo creo que ha sido un ejercicio súper bonito para nosotros y espero que también para la gente que asistió al taller.